Fidel encabezó una revolución clásica del siglo XX y, en las condiciones más adversas, mientras América Latina sucumbía al imperialismo estadounidense y a sus dictaduras, logró superar invasiones y bloqueos para dejar ahora, 58 años después, una Cuba descascarillada pero viva, que duda entre el abandono y la revisión de su legado. Por el camino, han quedado algunas contradicciones económicas y políticas mal resueltas en medio de una historia de dificultades, alivios y tropiezos. Esto afirmaba el filósofo español Santiago Albarrico en un texto publicado luego de la muerte de Fidel Castro. Y es que, como pocos, el líder cubano transformó el siglo XX, ganándose la admiración de muchos y la animadversión de otros tantos. Hoy en Jaque al Rey, Fidel, el legado de un revolucionario. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, hablamos sobre el legado de Fidel Castro después de su reciente muerte. Para ello nos acompaña Tania Carranza, profesora investigadora de la UACM y doctora en estudios latinoamericanos. Gracias. También nos acompaña Javier Guerrero, investigador del INA y profesor de la UNAM. Gracias. Nayar López, profesor investigador de la UNAM y coordinador del CELA de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Gracias. Finalmente nos acompaña Tatiana Coll, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y articulista de la jornada. Gracias, muchas gracias. Enseguida empezamos con el debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo la partida. El pasado 25 de noviembre falleció Fidel Castro a los 90 años de edad en su natal Cuba. Para muchos, la muerte de quien encabezara la revolución contra el gobierno de Fulgencio Batista, en una pequeña isla localizada a solo 145 kilómetros de los Estados Unidos, anuncia el fin de toda una era. Admirado por muchos y detestado por otros cuantos, Fidel Castro logró instaurar un gobierno comunista durante décadas, con el apoyo de buena parte del pueblo cubano en condiciones de franca adversidad. Los logros en salud, educación, combate contra el analfabetismo, erradicación de la desnutrición infantil, así como la solidaridad internacional del pueblo cubano, han sido reconocidos por la comunidad internacional e incluso por la ONU. Dichos logros son tanto más impresionantes si se toma en cuenta que tuvieron lugar a pesar de la existencia de un bloqueo económico orquestado por el país más poderoso del orbe y condenado reiteradamente por la comunidad internacional. Además, vale la pena recordar que con el fin del llamado socialismo real, Cuba perdió todo apoyo a nivel internacional, quedando en condiciones sumamente desventajosas. Sin embargo, aun cuando sus logros en materia social parecen ser incontestables, los críticos de Fidel Castro han señalado que los derechos civiles y políticos en la isla fueron duramente castigados en su periodo, al tiempo que su perpetuación en el poder impidió la implementación de un sistema plenamente democrático. En este programa de Jaque al Rey, Fidel, el legado de un revolucionario. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para todos y todos. La pregunta es, ¿qué significa la muerte de Fidel? Y si es, como han dicho algunos, el fin del siglo XX. Javier, por favor. Bueno, con esa idea del fin del siglo XX o fin de una era, lo que se quiere plantear es que es un canto del cisne. O sea, que ya no existe la posibilidad del socialismo. Es lo que quieren decir en la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? Mario Vargas Llosa, por ejemplo, señalaba recientemente allá en Guadalajara
que el gobierno de Cuba había sido relativamente aceptable en cuestiones de educación y salud, pero había sido un desastre económico. Lo que se le olvida plantear es que hubo un bloqueo económico gigantesco, protuberante y estúpido, a final de cuentas, contra el pueblo cubano. Eso del fin de la era no hay tal, es la continuación de una agudización de la lucha de clases. O sea, a final de cuentas, lo que se hizo en Cuba, bajo la dirección de Fidel Castro, implicaba pues un ascenso de las luchas populares en todo el mundo. Y ese ascenso se sigue dando bajo otras vertientes, de otros modos, y aunque hay una serie de derrotas, hay que tomar en cuenta que precisamente Fidel siempre se dio cuenta, como decía Rafael Correa, que había una fortaleza sitiada. Una fortaleza sitiada es cualquier lugar donde los trabajadores toman el poder, donde hay una orientación socialista y donde hay la posibilidad de cambiar el mundo. Desde la Comuna de París, por ejemplo, ¿no? Un minuto, Francisco, ahorita regresamos sobre eso. Tania, un minuto, por favor. Sí, yo creo que no es el fin del siglo XX. Ciertamente eso a mí también me suena como el fin de la historia, lo cual no es así. Es decir, estaríamos en todo caso ante nuevos retos, ante nuevos dilemas, y sin embargo yo quisiera destacar la figura de Fidel como no solamente como un dirigente de la Revolución cubana, sino como un producto de la propia revolución, y en tal sentido mi visión es que la lucha continúa, que la revolución continúa. Basándonos en la historia también hay que recordar que Fidel tuvo una presencia importante, pero no solo como una figura aislada, sino a partir de el recordatorio que permanentemente estaba presente en el pueblo cubano acerca, por ejemplo, de la lucha de José Martí, de las luchas de la independencia, y pensaríamos en todo caso que la lucha por la independencia de Cuba se terminó con la muerte de Martí, lo cual sería muy ridículo, y lo mismo pienso yo al respecto de la muerte de Fidel. Es decir, siguen existiendo las contradicciones de clases, siguen existiendo el imperialismo, sigue existiendo la contrarrevolución y por supuesto también las nuevas posibilidades de hacer cosas. Se acabó el minuto, Tatiana, por favor. Bueno, estamos en la guillotina del minuto. Son muchas ideas, pero la desesperación, digamos, del conjunto de las fuerzas del capital financiero neoliberal y sus ideólogos es efectivamente marcar, lo vienen diciendo desde Fukuyama, como dijeron los compañeros, que el fin de la historia llegó. No es cierto, la historia no hubo ningún fin de la historia, ni va a haber fin de la historia. Las luchas van a seguir. Yo diría tal vez que el principio del siglo XXI se dio más bien a partir de la recomposición de las fuerzas en América Latina y de la posibilidad de crear la CELAC, la UNASUR, que surgieran los gobiernos llamados post-neoliberales, ¿no? Es decir, ya estamos en pleno post-neoliberalismo, ya hay posibilidades de gobiernos progresistas, ya hay pueblos que plantearon el no, el basta a los tratados de libre comercio y que escribieron toda una visión de pueblos soberanos, independientes y que están replanteándose cosas que venimos luchando por las cuales desde, como dijo Martí, la primera independencia y la segunda independencia. Y la famosa frase de la segunda declaración de La Habana, esta humanidad ha dicho basta, ya ha echado a andar. Sigue andando y Fidel tiene un papel muy importante que jugar ahí. Se acabó el minuto, Nayar, por favor. Bueno, sin duda esta idea del fin del siglo XX con la muerte de Fidel se plantea, entre otras cosas, esta intentona, digamos, de cerrar ciclos políticos para intentar desdibujar ideas que trascienden los tiempos y los años. Lo que sí es real es que Fidel era el último grande del siglo XX, pero también de alguna manera el primer grande del siglo XXI. Es decir, que también trasciende esta división de siglos y sus ideas sin duda van a perdurar infinitamente en la lógica de la incansable búsqueda por un mundo diferente, otro mundo posible, en donde se pueda tener como referente lo que es Cuba hoy en día, ¿no? Y lo que a pesar de todas las adversidades y el bloqueo que se ha mencionado, que es un bloqueo económico, comercial y financiero, que ha costado alrededor de 800,000 millones de dólares de pérdidas para Cuba. Imaginémonos a Cuba, si no hubiera tenido esas pérdidas, sería el país referente a nivel mundial en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que trasciende esta idea del fin del siglo XX
pero sí marca un momento importante para la lucha de los pueblos latinoamericanos. Se acabó el minuto, han tocado temas muy importantes. Quisiera empezar la mesa planteando una cuestión. Una de las principales críticas que se han hecho a Fidel Castro es que los logros en materia de derechos sociales, en educación, salud, no justifican más de 50 años de un gobierno autocrático y de la limitación de los derechos civiles y políticos. ¿Esta crítica es justa? ¿Y cuál es el verdadero legado de Fidel? Quien quiera empezar, barra libre. Me lanzo al ruedo. Yo creo que ha habido una intención muy marcada en todos los que han dado este debate o que participan de ocultar el sistema electoral cubano. Prácticamente en todas las televisoras se ha venido diciendo no hay elecciones en Cuba, por lo tanto no hay democracia, no hay partidos como elemento común. En Cuba hay un sistema electoral, digamos, la primera etapa hasta el año 70 fueron lo que se conoció y que René Zavaleta definió como el doble poder, es decir, una gestión asamblearia, la gran asamblea directa, ahí se aprobaron la primera y segunda declaración de La Habana. Pero a partir del año 70 se empieza un proceso que los cubanos llamaron de institucionalización y descentralización, generando un sistema de una gran participación ciudadana. Y digo ciudadana porque esa es justamente la contraparte a los partidos. ¿Para qué queremos partidos que se chupan 20,000 millones de pesos al año como los nuestros, que eligen gobernadores como los que hay? En Cuba existe un sistema electoral que genera la Asamblea del Poder Popular. Los ciudadanos que se van a elegir como la gran base, como los representantes del Poder Popular, se eligen en la calle por los ciudadanos, no necesitan tener partidos, son la gente que conoce cada quien en su cuadra. Participan de esta gran elección con 2 vueltas electorales para obtener la mayoría. Tienen la obligación de rendir cuentas cada 6 meses, tienen el mismo salario, mantienen su mismo salario, no tienen estos exorbitantes millones que les dan aquí a nuestros diputados, pero además pueden ser revocados. Si la mitad más uno de sus electores en una asamblea cada 6 meses decide que no está representando a la gente, lo revoca. Y de este sistema de base que surgen los representantes del Poder Popular, se van eslabonando la Asamblea Municipal, la Asamblea Provincial y la Asamblea Nacional, que a su vez elige al Consejo de Estado. ¿Sí? Es decir, tenemos un sistema articulado muy complejo en la que incluso en la Asamblea Popular de Cuba ha sido elegido un señor que recoge basura en Santiago de Cuba, puede llegar a la asamblea como representante de ese sector de población al competir junto a Silvio Rodríguez. Es decir, hay una inmensa preocupación porque realmente la asamblea tenga las voces ciudadanas en todos los aspectos, mujeres, población negra, población mulata, científicos, jóvenes, ¿sí? Y eso es un sistema que es, desde mi punto de vista y de la mayoría de los cubanos, muy democrático, y creo que es lo que ha sostenido a Cuba en las adversidades económicas. A mí me gustaría añadir una cosa a esto que está diciendo Tatiana, que es el papel, por ejemplo, del Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista pareciera que en un sistema de democracia liberal, es decir, la que nos hacen creer que es la buena, un partido tendría que ser el que decida quién va a ser el candidato, el que haga campaña, etcétera. Entonces hay que subrayar aquí que el Partido Comunista Cubano no es el que propone a los candidatos y tampoco es el que hace campaña política. El Partido Comunista es el que estructura políticamente. Pero ¿quiénes son los que deciden? ¿Qué es lo que decía Tatiana? Son los ciudadanos. ¿A través de qué? De las organizaciones sociales. Entonces esto es muy importante porque no es el vecino que de pronto se le ocurrió, sino es el vecino organizado en un grupo de estudiantes, de profesores, de algún sindicato, alguna cuestión de artistas, etcétera, los que proponen quiénes van a ser sus representantes son los CDRs, a través. Son los el claro. sistema de base es el CDR. Así es. Y son todos los vecinos del distrito, que son varias cuadras. Así es. Que se juntan a hacer la propuesta de los candidatos. Exactamente. Entonces el CDR en realidad es como, lo entenderíamos como es la célula de defensa de la revolución, ¿no? Los CDRs, pero es la base, ¿no? Es decir, es a partir de eso
ejemplo, cómo se proponen y se eligen a los propios vecinos, es lo que quiero decir, ¿no? Sí. Y quienes son los que deciden son estas organizaciones sociales. Entonces, incluso, por ejemplo, si nosotros vemos cómo están físicamente puestos los poderes en un lugar en el centro histórico nuestro, por ejemplo, pues está el gobierno del DF, está el gobierno de la República, etcétera. Pero en el caso de Cuba, por ejemplo, en el centro está no solamente el Partido Comunista Cubano, sino las organizaciones sociales, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante porque las organizaciones sociales son las que toman las decisiones, ¿no? Bien. Yo agregaría a estos elementos con los que comparto además que de alguna manera, bueno, hay también una ignorancia sobre cómo es el sistema político cubano, que eso es importante decirlo, es decir, se cree que todo es una cuestión autoritaria, jerárquica, en la que no existe la participación política de los ciudadanos, pero esto es completamente falso y si se conoce bien el sistema, cómo funciona, estaríamos hablando de un sistema parlamentario presidencialista. Desde la lógica liberal, pues en Europa se presenta como el modelo democrático, ¿no? El sistema parlamentario, en el propio México se defiende y se exige que México debería pasar a un sistema parlamentario porque es el más avanzado, el más democrático, pero bueno, cuando se hacen estas críticas, entonces se refleja el desconocimiento de cómo es la estructura en Cuba. Y en este sentido, es importante ubicar también a las organizaciones sociales que comentaba Tania, como un espacio que podría representar en esta lógica o ser símil de los partidos políticos, porque finalmente son sectores sociales de diferente estructura que representan intereses en la Asamblea Nacional finalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, la UJC tiene su pequeña bancada de diputados, la Organización de Mujeres Cubanas, la Federación de Mujeres Cubanas tiene sus representantes. Todos los sectores sociales están representados en el caso de Cuba. Si nos ponemos a contrastar con sistemas políticos como el mexicano, pues no hay lugar, ¿no? Aquí en nuestro caso pues están las corrientes que dominan un partido, los cuates de los cuates, las corrientes, los hijos, los cuates quienes compran candidaturas, ¿no? Son los que están representados. Entonces el nivel de representación es totalmente diferente, es muchísimo más democrático el caso de Cuba. Y luego, por ejemplo, en estas exigencias de decir, ya es que ya murió Fidel, ahora tiene que abrirse a la participación de la sociedad, del sistema político cubano, pues también teniendo como referencia a Estados Unidos, que son quienes normalmente hacen estas aseveraciones, pues no valoran que en el caso de Estados Unidos ni siquiera pueden elegir a su presidente de manera directa y que en realidad es un sistema muy parecido al de Cuba. Entonces, ¿cómo podemos criticar a uno y demandar que se conviertan en partidos políticos cuando se tiene a otro en el que hay un bipartidismo disfrazado, porque en realidad es una misma élite política dividida por colores, ¿no? Y exigir que se abra el otro. El otro asunto importante es la cuestión que se critica de la libertad de expresión de los medios de comunicación, etcétera. Y también se desconoce que existen enormes círculos de información que son abiertos a la población, en que se discuten diferentes temas y luego temas que son tabús en nuestras propias sociedades. O sea, allá se habla de la homosexualidad, del aborto, de las críticas de cómo funciona bien o mal una administración, del transporte, y hay programas que en el radio, por ejemplo, en la televisión, donde la gente debate y critica y dice lo que quiere. Y en la calle. Si algo sucede en la calle en Cuba es que la gente... Y la intensidad de la discusión en la calle es total, enorme, ¿no? Entonces, ha llevado a equivocaciones a los propios norteamericanos que creen que realmente hay una disidencia fuerte interna. Nunca han podido juntar más de 20, 30 personas, porque el cubano es dado a eso, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de la España de Franco, que uno llegaba a cualquier restaurante o cualquier taberna y la gente mostraba un mutismo y un silencio absolutos. En la Unión Soviética también, donde yo estuve. Pero en Cuba es donde más he discutido con gente adversa a Fidel Castro, precisamente en La Habana y en Santiago, es donde más he discutido con gente que tenía puntos de vista contrarios. Además discutían abiertamente, no estaban escondidos, agazapados para nada. Y otra cuestión muy importante es que uno piensa, bueno, Fidel siempre fue ordeno y mando. Bueno, el periodo especial, o sea, cuando la Unión Soviética se derrumbó, fue un periodo terrible porque hicieron grandes esfuerzos, salieron adelante, pero evidentemente había carencias. El Producto Interno Bruto cayó 35%, el comercio con la Unión Soviética era 83%, y sin embargo hubo una reunión de la Asamblea Nacional, donde el gobierno presidido por Fidel Castro
presentó un plan de austeridad. ¿Y saben qué? Perdió la votación. Después, posteriormente, se ganó un plan de austeridad donde intervinieron multitud de personas. O sea, efectivamente, estos procesos electorales que existen aquí, que son tan maravillosos y donde nunca hay fraude y demás, ¿no? Eso no existe en Cuba, pero evidentemente existe esta presencia desde abajo, una presencia básica importante que fluye hacia arriba, un poco como los zapatistas lo plantean, y entonces lo que nunca se divulga, lo que nunca se socializa como información. Ahora, es cierto, a medida que una sociedad se hace más compleja, se supone que debe haber más partidos que representen a diversos sectores. La cuestión es que en la buena parte del mundo, como han dicho los compañeros, los partidos representan intereses puramente sectoriales, de gente que no tiene intereses arraigados con el pueblo, como sucede en México, como sucede en Estados Unidos, como dice Nayar, como sucede en Francia y como sucede en muchos lados. Entonces la democracia cubana es mucho más auténtica, aunque nos inunden con tsunamis de medios de comunicación diciendo exactamente lo contrario, pero no lo prueban, no prueban que existe una auténtica autocracia, ¿no? Ahora, evidentemente, hay carencias. Las carencias tienen que ver, pues, con el bloqueo. No es nada más un bloqueo económico, es un boicot marítimo también, ¿eh? Y es un bloqueo comercial que además implicó a todos los lacayos del imperialismo norteamericano y a los europeos también, porque empresa europea que comerciaba con Cuba no podía comerciar con Estados Unidos. Entonces era un bloqueo internacional, no nada más norteamericano. La ley Helms-Burton, ¿no? Y hay un elemento ahí muy importante que no se toma en cuenta. Las reformas económicas que se emprendieron desde hace varios años bajo el gobierno de Raúl Castro, desde antes, tienen un origen popular, es decir, y esto obviamente no se conoce en los medios de comunicación, se realizaron alrededor de 29,000 asambleas para consultar con la población qué tipo de reformas eran las que había que canalizar y cuáles pensaba la gente que tenían que tomarse en cuenta. Y por ejemplo hubo una propuesta que venía del gobierno que planteaba eliminar la libreta, que es una libreta del abastecimiento que desde el principio de la revolución existe para cada familia, digamos, y había la propuesta de eliminarla y la gente dijo que no. Y la libreta sigue existiendo, ya no es la misma libreta que existía cuando la Unión Soviética, pero sigue existiendo y eso no existe en otro lugar del mundo. Sí, porque entonces, es la base de la igualdad, digamos, claro, finalmente. Hay una igualdad de todos los ciudadanos. La acaparación también, ¿no? Sí. O sea, y ese es el contraste que... Igualdad de la miseria, dice Luis Pasos. Y ese es el contraste, por ejemplo, si lo hacemos con México, aquí la reforma estructural es la decisión elite, desde Washington empezando, ¿no? Y no se consultó absolutamente con nadie. Y ahí se hacen reformas estructurales que podríamos incluir algunas de ellas, donde la gente es consultada. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando en este sentido, no? Y yo también quisiera meter el tema de la libertad de prensa, ¿no? Y de la libertad de expresión. Obviamente la libertad de expresión pues está desde estas discusiones en la calle, desde en todos los lugares hay asambleas, ¿no? Asambleas universitarias, etcétera. Pero el punto también es cómo podemos entender la libertad de expresión y la libertad de prensa si la prensa es privada, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy importante no solamente la cuestión de que la élite está representada por los partidos políticos, sino también por la prensa en el mundo occidental, ¿no? Entonces el caso de Cuba es diferente, es decir, aquí estamos hablando de de otro tipo de propuesta porque es la propia gente la que hace sus estaciones de radio, sus revistas, etcétera. Yo creo que esa también es un punto de importante discusión. Y ahí en ese sentido, yo trabajé cuando estudié en Cuba, por suerte varios años en el periódico Juventud Rebelde de la Juventud. Un argumento que dan es que nada más existe Granma por un lado y Juventud Rebelde, como si ese fuera todo lo que hay en Cuba, que además está sujeto a ciertas restricciones. Es decir, Cuba es un país donde no hay celulosa para hacer papel periódico, y eso cuenta mucho. El papel antes, fíjense qué cosa tan interesante, Cuba tenía un convenio con la Unión Soviética y enviaba a los bosques de Siberia cortadores de madera. La madera era embarcada, tenían un convenio de intercambio y Cuba ponía la fuerza, digamos, para ir a cortarlos, ponía el barco para transportarlos y así conseguía celulosa. Pero lo que hay es papel de bagazo de caña y se rompen las rotativas. Entonces, toda la vida, y cuando yo trabajé en Juventud Rebelde, pues teníamos que dar las informaciones apretadas. Pero el otro día me llamó la atención porque esos mismos que plantean eso, lo que están diciendo, va a entrevistar la señora Denise Merker a las damas de blanco y lo primero que les dice es, bueno, a mí lo que más me sorprende es cómo un pueblo tan informado, porque he hablado con mucha gente y está toda muy informada, puede creer en la libertad. Bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Es decir,
hay una condensación de la información, tal vez no hay lo que hacemos aquí, los artículos de opinión, los grandes, porque no hay papel, pero la información central está ahí, los medios lo tienen. Y si uno ve el abanico de publicaciones, la revista Temas es una revista de mucho debate, hay distintos procesos, la revista Bohemia es un poco de todo, ¿no? Lo que sí no hay allá es este absoluto monopolio en el que hay una sola opinión, que es la opinión del monopolio privado, del gran capital, y donde nadie puede dar una opinión en este país. Nos vemos reducidos a pequeños medios como La Jornada, como este canal que no lo dejan salir a televisión abierta, ¿no? Pero la población en Cuba está sorprendentemente informada. Tú le puedes preguntar a cualquiera en la calle de cualquier tema internacional y sabe, y lo sabe, y te lo puede debatir con una profundidad política muy grande. Entonces, es para la gente incluso que va buscando en Cuba la desinformación, la manipulación, no la encuentra porque la gente tiene un nivel muy alto de información. Tenemos que ir a un corte, pero regresando quisiera preguntarles por qué genera tanta polémica la figura de Fidel y qué explica el fenómeno de los cubanos de Miami, ¿no? Entonces, regresando, quisiera plantearles esta pregunta a partir de una cápsula que tenemos con Ángel Guerra, que me dicen que la tenemos de una vez, entonces la vamos a mandar la cápsula y después me gustaría escuchar sus opiniones. Las razones por las que una muerte como la de Fidel crea tanta controversia son muy claras. O sea, el enfrentamiento de Cuba para ser independiente, para ser soberana, para ser socialista es con Estados Unidos, o sea, es con la potencia militar y económica mayor del planeta. Y existe en Cuba un sector minoritario de la población que integra una contrarrevolución, que tiene una expresión muy fuerte en Miami, pero no es comparable los 4 gatos que se reunían a gritar en Miami con el millón que estaba en la Plaza de la Revolución y los millones que ahora acompañan el cortejo de Fidel, en sentido inverso al que hizo cuando triunfó la revolución, en aquel momento de Santiago a La Habana, ahora de La Habana a Santiago, para que sus restos reposen al lado de los de José Martín. Entonces, eso es lo que explica la controversia. Siempre habrá esta controversia. Ninguna clase dominante deja su privilegio sin hacer una enorme resistencia. Y esta clase dominante cubana, de la que son herederos, estos que gritaban allí, que además algunos fueron batistianos, algunos fueron miembros de la dictadura de Batista, miembros de la brigada de traidores que invadió Cuba por Playa Girón, la brigada 2506, con la que se reunió, por cierto, el señor Trump no hace tantos días, no son comparables con un pueblo entero rindiéndole tributo a Fidel, con un pueblo que está yendo a firmar los libros de condolencia, no solo el que se puso en la Plaza de la Revolución, en el Monumento a Martí, sino en todos los municipios del país, donde los ciudadanos que lo desean, porque además no se ha hecho ninguna movilización, esos que estaban en la Plaza de la Revolución no fueron movilizados, no fueron, como se dice en México, acarreados, simplemente se dijo, están los restos de Fidel en la ceniza, Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, y se le va a rendir tributo muy cerca de ahí, en la base del monumento a José Martí. Y la gente espontáneamente se movilizó. Esa multitud extraordinaria, ese mar de gente que vimos allí, fue por su propia conciencia y por su propia voluntad.
Estamos de regreso en Jaque al Rey. Dos cosas que me parecen interesantes del planteamiento de Ángel Guerra, si ustedes quieren retomarlas, o lo que ustedes quieran retomar. La primera es, dice, ninguna clase dominante deja su poder sin resistencia, ¿eh? Que eso es sumamente interesante. Y dos, que cómo se explicaría si en realidad las críticas que se hacen a Cuba son de que se vive una autocracia total, que la gente salga espontáneamente a reconocer el liderazgo de Fidel Castro en su muerte. Pero les pregunto, digamos, ¿son las únicas vías por las cuales, las que explica Ángel, se puede tener crítica al gobierno cubano? ¿Solamente es, digamos, por la pertenencia a la clase dominante? ¿O no hay sectores que tienen críticas legítimas hacia el gobierno de Fidel y que no se reducen a ser parte, digamos, de las clases dominantes cubanas? ¿Puedo empezar? Sí, a ver, quiera. perdón. Me lanzo. Hay una frase de Gabriel García Márquez muy interesante y creo que es muy conocida. Él siempre dijo que el principal crítico de la Revolución Cubana era el propio Fidel. Si uno se toma el trabajo de leer cuidadosamente ciertos discursos y ciertos momentos de la historia de Cuba, se va a dar cuenta que esto es así. Yo recuerdo perfectamente el discurso de 1970, cuando el fracaso de la zafra de los 70 millones de los 10 millones de toneladas. Él dijo así textualmente, se paró y dijo, tengo aquí un secreto de Estado en mis manos. Y hemos dicho muchas veces que los secretos de Estado no se pueden divulgar porque los aprovecha el enemigo. Pero aquí está. Aquí están las cifras, los datos precisos y concretos de por qué no se lograron los 10 millones. El pueblo de Cuba los logró y logró más, que se cortó más de los 10 millones y fallamos nosotros. Y empezó a decir todas y cada uno de los problemas que enfrentaba el proceso de la economía cubana, el problema de los repuestos, el problema de la administración de los centrales azucareros, el problema del transporte, todos y cada uno. Y planteó ahí, es necesario cambiar la administración y ponemos todos, el grito fue unánime de que no fuera a renunciar Fidel ni que fueran a renunciar los demás. Y no es la única vez que lo ha hecho. Y dijo, esto es una vergüenza. Habló de la falta de autonomía de los trabajadores en ese proceso productivo. Habló de miles de cosas, es un discurso largo, de un análisis muy fuerte, y a partir de ahí vinieron una serie de cambios. A partir de ahí se introdujo el poder popular en el sistema político, se introdujo el cálculo económico, y en el año 75, y esto es muy decisivo para entender la historia de Cuba, se fue a apoyar la guerra en Angola, es decir, la entrada de los tanques de los ejércitos brutales de África del Sur, y el pueblo cubano se volcó a esos tres elementos, es decir, por un lado, recomponer el sistema económico a fondo, por un lado, generar un sistema político nuevo completamente, y tercer lugar, el internacionalismo y la solidaridad sin límites con los pueblos que están en lucha. Estos elementos yo creo que son los que han hecho de Fidel la figura que es, y el odio acérrimo que le tienen en todos los imperios, porque finalmente han sido capaces de jugar ping-pong con los chinos, han sido capaces de restablecer relaciones con Vietnam, que les impuso también una gran derrota, pero no pueden desde ningún punto de vista buscar recomponer relaciones diplomáticas y cesar actos ilegales como el que refería el profesor, es decir, la ley Helms-Burton es una ley extraterritorial que sanciona. Hoy día un mexicano en este país no puede ir a Banamex y pedir que hagan una transferencia de dólares para un familiar en Cuba. No puede. La banca mexicana no hace transferencias a Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque los Estados Unidos no quieren, ¿no? Entonces, yo digo que esa enorme percepción estratégica, esa capacidad de ver la realidad de los cambios que hay que hacer, esto lo ha dicho Fidel siempre, hay que hacer los cambios que hay que hacer y que sean necesarios en el momento, ¿sí? Esa visión que tiene, esa capacidad de mirar a la realidad es lo que no soportan. Hay un exiliado cubano en México, se llama Edelmiro Castellanos. Edelmiro señalaba que esas tristezas del pueblo cubano, ahora, después de la desaparición física del comandante, seguramente es falsa, porque la prensa aquí en Cuba está totalmente controlada, está supeditada al comandante,
el comandante nuevo, a Raúl. Por lo tanto, no sabemos qué pasa con el pueblo cubano. Eso que dijo Delmiro me dio mucha risa porque estaba lleno de periodistas extranjeros, no nada más los cubanos, ¿no? Suponiendo pues que estuvieran controlados los cubanos. Por otra parte, es cierto, cuando existía el general Aramburu allá en Argentina, si uno hacía una pinta diciendo viva Evita, te mataban a balazos por una pinta. Es decir, los líderes populares generalmente son bastante aborrecidos por las clases dominantes que acaban de perder un poder, pero que lo siguen manteniendo en gran escala. Todo lo que pasa, lo que decíamos al principio es que Fidel era muy claro, como dice Correa, que hay una fortaleza sitiada. La fortaleza sitiada es cualquier lugar donde los trabajadores toman el poder. Y eso pasó con la Comuna de París. Eso pasó con China. China se tuvo que militarizar. Los gringos entraron en Corea para tratar de invadir China. Eso pasó con Cuba, por supuesto. El fascismo, no tenemos tiempo para mostrarlo, el fascismo se creó por las democracias occidentales. No tengo tiempo para señalar por qué, ¿no? Es decir, siempre se trata de destruir todas aquellas naciones donde los trabajadores toman el poder. Y Fidel logró impedirlo por una gran capacidad estadista de visionario, y eso es un mérito increíble, ¿no? En esta época, en la época en que vivió, ¿no? Yo también quisiera añadir que el hecho mismo de que exista la posibilidad de reunión, la posibilidad de discusión y por lo tanto la posibilidad de discrepancia es lo que hace la crítica a la sociedad. Es decir, este asunto de que si tenemos esta propuesta, pero la propuesta salió mal, bueno, tenemos que cambiar de rumbo, ¿no? Y tenemos que ir recomponiendo. Entonces, justamente de eso se trata la revolución. O sea, no es de llegar y ya todo está perfecto, sino al contrario, la revolución es constante, ¿no? Es permanente. Y yo creo que esa es una característica de lo que ha dejado el legado de Fidel, y yo creo que le van a seguir teniendo mucho miedo, incluso muerto, precisamente por esto, ¿no? Va a ganar batallas como decís. Por supuesto, por supuesto. Y otra de las cosas importantes es insisto, que Fidel Castro no es el líder, porque muchas veces en América Latina tenemos como la idea de que el caudillo viene a resolvernos las cosas. Yo creo que aquí justamente estamos viendo lo contrario, es decir, como decía yo al principio, Fidel no solamente es el que encabeza en un momento determinado la lucha, sino que es finalmente producto de la revolución. Es decir, Fidel se hizo después de la revolución, ¿no? Y va cambiando, es decir, acuérdense que la revolución inició como un proyecto nacionalista, independentista, ¿no? Antiimperialista, y finalmente tuvieron que, también por las condiciones internacionales, proponer una cuestión socialista, etcétera. Y yo quisiera retomar algo que decía Nayar hace un rato. ¿Qué sería de Cuba sin el bloqueo? Es decir, si con el bloqueo finalmente ha tenido tantos avances en materias incluso de derechos humanos, y lo quiero subrayar, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, si no hubiera este bloqueo, de tal manera que hubiera tenido una posibilidad de desarrollo mucho mayor, pero además que la gente lo supiera? Ese sería un punto importante, ¿no? Sí, además, bueno, un poco el otro elemento que comentabas hace un momento sobre por qué genera ese nivel de polémica, digamos, ¿no? Y yo creo que sin duda tiene que ver, bueno, principalmente con la obra que realizó. Es decir, habría que entender que la Revolución Cubana es, al final de cuentas, la culminación de la independencia de Cuba, porque pasó de un imperio a otro, ¿no? Y fue una colonia estadounidense durante todo ese tiempo, hasta el 59, y esto no se lo perdonan, obviamente. Pasaron más de 10 presidentes, ya venía el 11º, digamos, y no pudo derrocar este proyecto. Entonces, esto es lo que genera en buena parte el nivel de la polémica. Pero el otro elemento sustancial es que un político que siempre habla con la verdad y que dice y critica de manera incisiva a los problemas, a las cuestiones del origen de la pobreza, del desempleo, de la marginación, es un político que hay que censurar, ¿no? En esta lógica. Y Fidel se caracterizó siempre por esto, no andaba con rodeos, digamos. El imperialismo es esto, esto y esto. El capital significa esto y esto y esto, y vamos aquí en Cuba se hizo el proceso de tal forma que no se trató de una cuestión de reformas paulatinas, sino se fue de manera estructural y se creó un nuevo Estado. Y en ese sentido afectó a muchos intereses. Los primeros que se fueron los médicos, profesionistas, primero, ¿no? Los batistianos, todos aquellos que fueron afectados en sus intereses personales en diferentes niveles. Los azucareros. Entonces, si entendemos que, por ejemplo, la medicina es un negocio, ¿no? Concebida en el mundo capitalista,
esto afectó a los médicos que pues hacen de la medicina un buen estilo de vida y tienen unos ingresos impresionantes, ¿no? Vamos a un doctor, te ven el ojo, no tienes nada, 800 pesos, ¿no? Y en Cuba la medicina está contemplada de otra forma. Entonces, se fomenta la medicina preventiva. Se ganó del odio de muchos sectores que, por ejemplo, están ahí en Miami, ¿no? Y que seguramente son de muchos de los que salieron ahí a celebrar, reflejando en realidad un nivel de mediocridad muy elevado, porque celebran nada, ¿no? No ganaron nada, simplemente se cumplió un ciclo natural de un ser humano que llegó a una edad envidiable, además, a los 90 años, ¿no? Que buena vida tuvo en ese sentido, pero no celebran nada más que su propia amargura y su propia su propio enojo, y de que las cosas no van a cambiar en ese sentido, ¿no? Su derrota, porque finalmente la Revolución Cubana ya está demostrado desde 2008, cuando Fidel se retira de las funciones prácticas del poder, digamos, y aunque siguiera teniendo este liderazgo y lo seguirá teniendo, se reflejó que no pasaba nada, no iba a caer la revolución sin Fidel, ¿no? Alguna vez no es una analogía la más perfecta, pero en una conferencia alguien preguntó qué va a pasar cuando muera Fidel, pero esto fue hace como 15 años, y el compañero que estaba conmigo en la mesa le respondió, bueno, lo mismo que pasa en el Vaticano cuando cambia el Papa, ¿no? Nada. Es decir, la institución está ahí, la institución va a mantenerse. No es la Revolución Cubana una religión, no, en esa lógica no es el comparativo, pero la Revolución Cubana creó instituciones, y esas instituciones están además ahora dirigidas por unas nuevas generaciones, ¿no? Un promedio de edad mucho menor de la clase dirigente histórica de la Revolución Cubana, promedio de 50 años a 55, que le da futuro a la revolución, porque es una generación que se forjó en la revolución y que además vivió el periodo especial, que es el periodo más complejo que yo podría encontrar, digamos, en una sociedad contemporánea, que pueda resistir sin oponerse al sistema que lo originó, ¿no? Haber resistido el periodo especial es increíble si no existiera una convicción política por lo que representaba ese sistema. Ya viera yo cualquier sociedad mexicana, estadounidense, pasar por lo menos 15 días de un periodo especial como el que vivió Cuba, y se cae el poder, ¿no? Quisiera agregar un punto, que es justamente retomando lo que dicen ayer. ¿Qué pasa ahora con Cuba? No solo después de la muerte de Fidel, sino hay que tomar en cuenta que hay un acontecimiento importante, que es la llegada de un presidente como Donald Trump al poder de los Estados Unidos, y cómo esto afecta a la organización de Cuba en este proceso específico. Bueno, yo quisiera un poco retomar con esa perspectiva desde donde lo planteaba Nayar. Nosotros somos un país de millones de migrantes. Deberíamos de tener una mirada interesante sobre la migración y poderla explicar, pero no la tenemos en realidad. Los migrantes mantienen con 25,000 millones de dólares a casi la mayor parte de las familias mexicanas de pobres ingresos. ¿Qué pasa en Cuba con la migración? ¿Qué mirada hay sobre la migración? Hay muchas razones por las cuales se migran, pero hay una enorme diferencia entre la migración mexicana y la migración, digamos, los núcleos fuertes, ¿no? La migración cubana está hecha de profesionales, de gente que se ha formado, que tiene una profesión, que pueden tener y que aspiran, porque este es el asunto, y eso lo explicó Fidel durante el periodo especial. Dice, uno de los grandes empeños de la Revolución Cubana ha sido dar una educación universal, ha sido llevar la universidad. En Cuba existen las universidades municipales, existen cursos de formación universitaria en todos los barrios prácticamente, es decir, es una gran aspiración que hay en Cuba. Y es el país, porque las pruebas de la UNESCO que aplica en América Latina dicen que Cuba tiene el nivel más alto de educación. No lo decimos nosotros, lo dice la UNESCO. Bueno, llega un momento, y Fidel lo explicaba así, decía, es una gran contradicción, pero es real. Cuando hemos formado grandes médicos, grandes ingenieros, biólogos que están metidos en el complejo biotecnológico, donde hay un montón de descubrimientos, empiezan por toda la información que reciben, porque salen afuera, porque viajan, a pensar que tienen el derecho a vivir como la clase media alta francesa, ¿no? Y empiezan a hacer comparaciones entre Francia y Cuba, una pequeña isla subdesarrollada que lo único que tenía era caña de azúcar prácticamente, ¿no? Y que ha estado bloqueada. Entonces, en esos periodos, lo que decía Nayar,
la resistencia de la inmensa mayoría del pueblo, la capacidad de mantener unido al pueblo en torno a la idea de la revolución, en torno a la idea del cambio social, de rescatar en plena crisis. ¿Qué se mantuvo? Se mantuvieron los programas educativos y los de salud. Es lo primero que recortan aquí, cuando viene y se acerca un periodo de crisis, a recortar educación y salud que no sirven de nada. No, en Cuba... Y cultura, por supuesto, y cultura. Aunque aumenta el salario de la burocracia. Y aumenta el salario de la burocracia. Entonces, en esas condiciones, la resistencia del pueblo de Cuba en el periodo especial es una resistencia. Alguna vez Fidel dijo, estamos como en el sitio de Numancia, que fue brutal, ¿no? Es decir, es ese símbolo del pueblo cubano. No todos pueden resistir, evidentemente. No todo mundo puede vivir. Es como cuando el zapatismo decía, vengan a las comunidades. Pues sí, pero la mayoría de los que fueron a las comunidades ya no regresaron porque no están dispuestos a vivir como viven las comunidades. Cuando decían ayer de la libreta, hay cientos de miles de comunidades indígenas en México que quisieran y darían la vida por tener una libreta, por comer carne una vez a la semana y por comer huevo y por comer pollo. ¿Cuántos millones de mexicanos viven comiendo puras tortillas, agua de frijol y chile? Es decir, entonces esa capacidad de unificar al pueblo cubano es, yo creo que lo que no le perdonan. La izquierda somos muy dadas, y en México como en todas partes, a pelearnos que si eres maoísta, que si eres prosoviético, que si eres stalinista, que si eres trotskista, que si eres albanista. Yo, por lo menos yo no entré en ese debate. Es decir, viven peleando porque ellos son la vanguardia y la hegemonía del marxismo, ¿sí? En una disputa ideológica enferma, sectaria, que lo único que lo que lleva es al sectarismo. Fidel, desde antes del triunfo de la revolución, mandó una carta a los militantes del 26 de julio diciéndole, por favor, no entren a la disputa de si Trotsky o Stalin tienen la verdad absoluta. Lo único que tenemos que hacer aquí es explicarle al pueblo de Cuba que estamos luchando contra Batista. Y esa unidad que él ha logrado... Aunque criticó a los trotskistas guatemaltecos, entre ellos a Gili. En algún momento, cuando Gili causó la división entre John Sosa y Turcios Lima y mataron a Turcios Lima. Ahí fue la crítica. Yo quisiera añadir, bajo esta perspectiva de qué va a pasar ahora en el mundo con este personaje tan deleznable que es Donald Trump, la verdad es que para mí no representa una gran diferencia con respecto a Clinton o con respecto a Obama, ¿no? Es decir, finalmente yo creo que la política de Estados Unidos va a ser la misma, de bloqueo, de boicotear incluso desde dentro, en este caso del que estamos hablando, hacia Cuba, por ejemplo, ¿no? El punto está en que, por ejemplo, para continuar con esto de las migraciones, que en 1966 con Johnson se aprobó la ley de ajuste, que significaba que todos los cubanos que salían de Cuba se les iba a dar la residencia en Estados Unidos y que iban a ser felices. Es decir, el problema lo está causando Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no lo abre de la misma manera para los peruanos, para los mexicanos? Pues no lo va a hacer, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la disputa está, es decir, el meollo del debate lo está poniendo ahí Estados Unidos, ¿no? Ahora, hubo una serie de acuerdos a partir en diferentes épocas para que los cubanos pudieran viajar a Estados Unidos a ver a sus parientes, etcétera. Bueno, pues fue el propio Estados Unidos el que restringió esas visitas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene efectivamente la imposibilidad de migración? Porque a lo que se lleva es a una migración ilegal. Es decir, si los cubanos van a pedir una visa para ir a Estados Unidos se las niega. A México. O a cualquier país, porque ese es el bloqueo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los cubanos? Pues asaltar un barco, matar es decir, son asesinos, son ladrones, y ahí sí los aceptan, ¿no? En Estados Unidos, porque son los mártires de la dictadura fidelista, ¿no? Ahora hay que entender algunos problemas reales. Por ejemplo, conozco balseros en Yucatán y Campeche que son gente pobre. Mucha gente que no son los pirruris que dice la maestra, son gente que tiene muchas carencias. Por ejemplo, una vez que fui a Cuba, llevaba una bola de lápices y una bola de niños se me lanzaron y me quitaron todos los lápices.
Al mismo tiempo yo veía que a muchos niños les enseñaban las propiedades de las plantas medicinales, porque como los medicamentos no se pueden importar, entonces había esta cosa positiva de que les enseñaban las propiedades medicinales de las hierbas. Ahora, también, sin embargo, este problema de las carencias a mucha gente sí le fastidia y entonces huyen. Está el caso de las jineteras. Nos acordamos muy bien de que nosotros los mexicanos éramos asediados, pero no porque nos pareciéramos a Leonardo DiCaprio, sino porque eran muchachas que querían salir a México. Es decir, ese problema es real, pero tiene que ver con ese boicot infame contra el pueblo cubano, que era un bloqueo contra el pueblo cubano, no solamente contra el gobierno, y que provoca todas estas carencias, ¿no? Lo que no hay allá es trata de mujeres, como hay en nuestro país, trata de mujeres y niños. Lo que no hay son desaparecidos. Tampoco hay feminicidios. Ni hay feminicidios. Perdón que las interrumpa. Se nos acabó el programa, se fue rapidísimo. Vamos al minuto de conclusiones, 1 minuto para cada quien para ir cerrando el programa. Nayar, por favor. Sí, bueno, yo veo la Cuba sin Fidel físicamente, lo veo con Fidel por muchos tiempos más. La veo sin grandes cambios, con un proceso de readaptación generacional políticamente hablando, con una lógica de mantener la esencia de lo que es la Revolución Cubana, que es lo que decía Tania hace rato, es seguir reconfigurándose, corrigiendo errores, avanzando, consolidando, creando, y por eso se sigue llamando Revolución Cubana. En otros procesos que tuvieron revoluciones, como el caso de México, pues ese término ya no existe porque se estancó hace décadas. Entonces yo veo una Revolución Cubana que va a seguir fuerte, con un apoyo inmenso de la mayoría. Se demostró en las calles, con la despedida de Fidel, millones en las calles, carreteras, senderos de Cuba, y una dinámica geopolítica también que va a ser muy importante para que se pueda fortalecer Cuba en medio de lo que va a ser el fenómeno Trump ya en la práctica y con aliados importantes en América Latina. Francisco, un minuto. Creo que los imperialismos del mundo van a tratar de que Cuba vuelva a ser el gran burdel que era antes de la revolución. Como la política es correlación de fuerzas, es muy posible que las agresiones contra Cuba sean constantes, reiteradas, frecuentes y poderosas. Aquí depende mucho, efectivamente, como dice Nayar, de la organización del pueblo cubano, pero también la organización de los demás pueblos del mundo en defensa de la Revolución Cubana. Es muy importante que surjan comités de solidaridad que no sean solamente declarativos, sino que efectivamente se generen una serie de actos en defensa de la Revolución Cubana que sigue siendo vigente, ¿no? Tania, por favor. Bueno, yo diría que yo me atrevería a hablar en este momento del hombre nuevo, es decir, de aquel que decía el Che Guevara que se iba a construir, es decir, son estas nuevas generaciones que nacieron y que lucharon en la revolución, ¿no? Yo sí creo que hay mucho que decir en materia, por ejemplo, de desarrollo político, de debates, etcétera, y sin embargo yo creo que a pesar de todo el pueblo cubano está a la vanguardia en ese sentido. Entonces yo creo que la revolución no se va a caer, es decir, como decía yo hace un rato, Fidel pues es una figura, ¿no? Y aquí lo importante es cómo se va a mantener ese surgimiento del hombre nuevo, ¿no? Del hombre socialista. Y sin embargo yo también quisiera apuntar esto que decía sobre la digamos la contraofensiva que pueda hacer la clase social dominante en el mundo. Yo creo que sí, o sea, yo creo que va a seguir peleando y yo creo que no va a dejar el poder nada más porque sí. Entonces, en ese sentido, viene un juego que demuestra simplemente que la lucha de clases continúa y desde luego que la historia continúa. Engarzando con lo que dice Tania, yo creo que hay tiempos difíciles en América Latina hoy día. No estamos como estábamos hace 10 años, cuando surgieron un número grande de gobiernos antineoliberales, progresistas, etcétera. Cuba necesita de América Latina, en términos reales. Las carencias efectivamente existen. Es un pueblo muy pequeño, con muy pocos recursos, muy limitado. Tiene como socios principales a Canadá, a China, algunos, pero se está, desgraciadamente, la oleada conservadora y neoconservadora de ultraderecha está trabajando y está avanzando. Argentina, Brasil, Uruguay se ha atenuado desde que salió Mújica, están sobre Venezuela como perros rabiosos, ¿verdad? Sí. Están sobre Bolivia, entonces se vienen tiempos difíciles, el pueblo de Cuba siempre ha estado a la altura, ¿no? Y creo que todos en esta mesa confiamos en eso, pero se vienen tiempos difíciles.
Les agradezco a todos y todos. Esto ha sido Jaque al Rey, un programa que no verá en una televisión comercial. Queremos mandar saludos a quienes nos ven en los Estados Unidos. Los esperamos dentro de 15 días.